Hola, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de La Directa. Hoy vamos a hablar con Leonila Argüello. Ella es representante del colectivo de mujeres de Matagalpa, un colectivo que ha sufrido los embates de esta dictadura y que durante 37 años ha estado trabajando con mujeres de la zona. Esta entrevista la realizamos como parte de esta presentación del micrositio derechodefamilia.lalupa.press, donde tenemos información especializada en torno al tema y sobre la cual vamos a abordar ahora esta tarde con Leonila la situación que viven las mujeres en las zonas rurales en la defensa de este derecho. Bienvenida, Leonila. Muchísimas gracias a ustedes, Marjorie y a La Lupa, por tener siempre temas importantes y de interés para la gente, y sobre todo para las mujeres. Está siendo muy complejo esta situación, y yo me atrevería a decir que no solamente en el campo, sino también en la zona urbana, porque efectivamente en el campo nosotras hemos trabajado por más de 25 años con 16 cabeceras comarcales, es decir, que no es una comunidad concreta, sino que son cabeceras comarcales que ahí llegaban pues varias representantes de varias familias, ¿no?, de cada comarca. El dejar de trabajar en los territorios ha significado para las mujeres mucha inseguridad en primer lugar, mucho incertidumbre de decir, pero ¿y ahora cómo vamos a seguir? ¿Ahora cómo vamos a hacer? Sin embargo, también tengo que decir, y nosotras como colectivo de mujeres de Matagalpa reconocer, porque bueno, el nombrarte no te lo da un permiso jurídico, sino nosotras como colectivo, que somos cada una en la historia que tenemos y con la gente que hemos trabajado, que nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción el hecho de que las mujeres en sus zonas, en sus comunidades, se sienten como no empoderadas, seguras, muy seguras, ejemplo, y reconociendo lo que significa la organización, lo que significa una organización de mujeres comunitarias, lo que significa una junta directiva en su comunidad, mujeres que están al frente de su comunidad, y de las mujeres organizadas, que tienen un espacio físico que es de ellas, que les pertenece a ellas, que el colectivo de mujeres en estos 25 y más años lo que ha sido es un puente para buscar el financiamiento, llevarlo hacia la comunidad y que eso se construyera para las mujeres. Son espacios físicos que no tenían antes y que hoy en día cuentan con esos espacios y con esa posibilidad de encontrarse, de reunirse, de hacer talleres, lo que quieran, ¿verdad? Incluso pues para otras organizaciones e entidades, incluidas las del Estado, que llegan a hacer actividades a una comunidad y que ahí está este espacio, ¿verdad? Y que las mujeres dicen, sí, aquí nos podemos reunir, ellas tienen sus llaves y tienen todo. Sin embargo, a los lados es como se sienten como abandonadas, ¿no? Hay esta sensación, este sentimiento de abandono, de incertidumbre, de preocupación, de tristeza, mucha tristeza y también mucho enojo. No logran entender por qué. ¿Por qué el colectivo de mujeres de Matagalpa fue cerrado por el gobierno de Nicaragua? Si ellas ven, saben, conocen y sienten el trabajo que el colectivo de mujeres ha hecho por tantos años. Estás hablando de una serie de situaciones y series de derechos que no se les garantiza a las mujeres y que se les ha vulnerado más al haber actuado en contra del colectivo de mujeres de Matagalpa. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que hacen demandas de pensión alimenticia o algún tipo de recurso que tenga que ver con derechos de familia que ustedes atendían, quizás podríamos ilustrar de alguna forma la atención que ustedes les daban a esas mujeres para que la audiencia pueda estar un poco más clara sobre la ausencia que tienen ahora, la carencia que hay para las mujeres al haber ocurrido este atropello contra el colectivo. Históricamente, los hombres en nuestra cultura y en nuestro país se responsabilizan muy poco de sus espermatozoides. Vamos a hablarlo así en general. O nada.
de sus hijas y de sus hijos. Y más cuando se separan de la compañía. Si vos no te acostás conmigo, yo no te doy para ti. ¿Qué ofrecía el colectivo? El colectivo ofrecía el espacio para conversar. Esa mujer, este hombre que no quiere pasar por X o por razón, llegar a acuerdo, hacer mediaciones con la pareja y que el hombre pudiera depositar en el colectivo mensualmente y que la mujer llegara ahí a retirar el dinero. Muchas veces esto era canalizado desde lo emocional, desde la atención psicológica. ¿Por qué? Porque cuando vos atendés a un niño o a una niña, el problema no es el niño o la niña. Hay más dificultades en su entorno. ¿Y cuál es su entorno más cercano? La familia, el vínculo familiar, papá, mamá, abuelas, tíos. Muchas veces las niñas y los niños estaban desestabilizados o malcriados, que la mamá o los papás llaman, en este caso las madres, muy popularmente. No sé qué le pasa, está rebelde, está mal. Porque se les ponía en medio de ese conflicto de gente adulta. Había una separación, entonces la madre, muy culturalmente en este país y en muchos otros, anda a decirle a tu papá que me mande los reales, yo no sé qué es lo que está pensando. Va el niño donde el papá dice a mi mamá que le mande los reales para la comida. Que no me jodes, la tal por cual, tarara. Vuelve el niño. Yo no sé usted para qué me anda mandando donde mi papá me trató. A mí no me ande mandando. Pero es que vos sos un inútil, ¿por qué no le dijiste? Este tipo de cosas, cuando las hemos detectado en atención emocional, inmediatamente lo pasamos a derecho humano, además de hablar y de llegar a acuerdos en psicología. A las niñas y los niños no se les pone en medio. No se les usa de mandadero y razonero del uno y del otro, porque eso es humillante, eso hace mucho daño. Cita para ambos en derechos humanos junto con la psicóloga. Y ahí se abordaba el tema de una manera fuera la criatura, es con los adultos, ¿no? Entonces, ahí se abordaba la temática de una manera más clara, más directa, se hacían acuerdos, el hombre firmaba. Cuando el hombre incumplía y eso mejoraba, quiero decir, en general. Cuando el hombre incumplía, ok, entonces simplemente se pasaba al Ministerio de la Familia. ¿Sí? Eso ya es otro ámbito. Y muchas veces se daban cuenta que era como más complejo. Entonces, fíjate que a veces hasta los mismos hombres buscaban al colectivo. Ellos iban por su propia cuenta. Y decían, mire, fíjese que me separé de la mujer. Yo quiero pasarle a mis hijos, pero quiero hacerlo a través de aquí para que me den recibo, porque aquí es más sencillo y que ella los venga a retirar aquí. Porque generalmente las separaciones se dan con y sobre conflictos. Entonces las personas adultas no logran entenderse de otra manera. Entonces, ese es un trabajo que se hacía, por ejemplo, para las pensiones de alimentos, que es más que una pensión de alimentos, es más que un acuerdo escrito, es mucho más profundo el poder hablar y abordar todo este tipo de situaciones y de hilos que afectan emocionalmente también, sobre todo a las niñas y a los niños. Ahora están también los hombres preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde le pongo los reales a esta mujer? Sobre todo cuando esas relaciones, vuelvo a decir, son un poco conflictivas. Nosotras como colectivo pues estamos refiriendo a las instancias correspondientes, pero era una posibilidad el poder hacer esas conversaciones, esas mediaciones con la familia, con recurrir al amor que lo unió, ¿sabes? Desde la escucha, desde la paciencia, algo que muchas veces en otros lugares, por las razones que sea, pues no se tiene. Pues lo que comentás es como una dinámica muy diferente a lo que probablemente pasa en otras instituciones, pongámosle. Uh-huh. Y eso te quería preguntar, ¿hay una dinámica diferente a lo interno de la familia? ¿Qué es lo que incide en esto, en que se puedan hacer este tipo de, o que se pudieran hacer en algún momento este tipo de acuerdos de esta forma más cordial, pues para todos? Porque al final hablamos de algo que genera bastante confrontación, y trauma entre las mismas familias.
Fíjate que yo pienso que el espacio, la escucha de ambas partes, la mediación, pero no desde juzgar, sino la mediación desde la escucha, yo creo que eso funcionaba mucho. Y yo no te quiero decir, Marjorie, que en todos los casos es una maravilla, claro, porque tampoco es eso. No es que el colectivo es mágico, es perfecto, qué alegría. No, había momentos que ahí se armaban unas discusiones y unos gritos que vos tenías que poner los límites y decir, muy bien, usted aquí no va a tener ese comportamiento, se retira. Y se remitía a instancias o se remitía a la mujer también a pedir medidas o a plantearlo en otras instancias de más autoridad legal, ¿verdad? Pero siento que el hecho de que éramos un equipo súper complementario, 3 áreas súper importantes en la atención, que son derechos humanos, salud sexual reproductiva y salud emocional. Si había necesidad, ahí estábamos 3, 4 profesionales intentando mediar esa situación, intentando hablar esa situación, poniendo ejemplos. Creo que también es importante decir que el personal del colectivo de mujeres llevamos años en formación permanente, llevamos años en trabajo, por ejemplo, emocional, porque eso te desborda también, a cualquiera desborda. Y claro, por eso digo, es mucho más profundo y es mucho más integral. ¿Qué tiempo tiene el personal de la policía, por ejemplo? Nosotras como organizaciones y como feministas, muchísimos años hicimos esos intentos de hacer capacitaciones a la policía, de hacer formación a las compañeras de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, para que se entendiera ese trato diferente que tenía que haber. ¿Se dio al final ese acercamiento con la policía para poder trabajar estos temas? ¿O antes sí se daba y luego hubo un impasse? Sí, por eso digo, por eso es que mucha gente no entiende lo que ha pasado, ni nosotras tampoco, ¿verdad? Pero sí hubo un momento en que se trabajaba, al menos en mejor coordinación, al menos había la confianza de llamar al jefe de la policía y decirle, mire, así hay una situación, o a la responsable de Comisaría de la Mujer en Matagalpa, o la coordinación entre Comisaría de Mujeres de la Comisaría de Matagalpa y, por ejemplo, la oficina de la policía en uno de los municipios, ¿sabes? Entonces había como esa mayor apertura y esa mejor posibilidad de resolver las cosas. Que siempre la organización ponía además, sí, es así, y no lo pueden negar ni lo vamos a negar nosotras, es parte de la historia. El colectivo ponía el personal profesional, ponía el vehículo, ponía el conductor, ponía todos los gastos, ponía. Pero al menos eso era en beneficio de las mujeres y eso se lograba hacer. Leonila, a nivel de América Latina y en Nicaragua, estamos en un contexto de autoritarismo, de dictadura, pero también en medio de esto ha surgido mucho a nivel de América Latina un discurso antiderecho, un discurso muy conservador en contra de los derechos de las mujeres especialmente. Y en Nicaragua esto se ha aunado a la proliferación de organizaciones o asociaciones amparadas en la dictadura de tópico conservador, digamos. De alguna forma esto estará incidiendo o ha incidido, digamos, en la población en el mismo trabajo que se está realizando, pues porque también podríamos atrevidamente pensar que si estas organizaciones van a estar ahora pendientes de alguna forma, no sé si tan positiva, para trabajar con las mujeres, con las familias, tomando en cuenta aquella dinámica que se tiene, que se cree que en el pueblo quien tiene la palabra o es el pastor o es el sacerdote. ¿Qué conocimiento tenés sobre eso? Yo siento que a nivel general las situaciones de violencia y de falta de justicia hacia las mujeres ha venido aumentando a partir del 2018. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras. O sea, si al número nos remitimos, cada año los femicidios han ido en aumento. Y detrás de esos femicidios, si vos analizás,
hay toditos los detalles de la negligencia de las autoridades. Este año hemos arrancado año nuevo con un femicidio en Bluefield. Si vos analizás esa situación, se pudo evitar, porque hubieron llamadas a la policía que no atendieron y llegaron cuando la mujer ya estaba muerta. Entonces, las autoridades sí que tienen una responsabilidad, y eso ha aumentado desde el 2018 para acá, porque hay un desinterés absoluto de apoyo hacia las mujeres, pero también de lucha contra la violencia machista. Es como si el foco se ha ido hacia otro sector, hacia otro nivel, a otro sector de la población, a otros delincuentes, ¿no? Y no a los que están asesinando a las mujeres, violando a las niñas, secuestrando a adolescentes y matando mujeres y niñas. Es como, en general, hay un desinterés absoluto de evitar la violencia machista. Porque debajo de todo eso es justamente el machismo lo que está trabajando. Machismo en el Estado, machismo en las instituciones del Estado, machismo en todas las personas representantes. Con decirte que el año pasado una madre viene con su hija que ha sido abusada sexualmente, va a la comisaría de la mujer, la niña tiene 13 años, el abusador ha sido el de la venta, que además es vecino y que es cercano a la casa. La policía de la comisaría de la mujer, que se supone que volvieron a restituir su funcionamiento desde el Estado, le pide a la madre que salga para hablar solo con la niña, y cuando la madre sale de la oficina, porque se lo está pidiendo la oficial de policía, es lógico, si le dice señora, espere afuera, la señora, que además viene del campo y es muy humilde, no se le ocurre decirle, mi hija es menor, no la voy a dejar sola. Además, la policía se lo está diciendo. Ella sale afuera, espera en la salita de entrada, y apenas la madre sale, ¿qué le dicen las dos policías a la niña? Ajá, cipota, habla sinceramente y decir la verdad, ¿oíste? Cuidadito estás inventando, porque si descubrimos que vos estás mintiendo, a tu mamá es a la que vamos a echar presa. Falta de respeto en el trato y además amenaza. Sí. ¿Quién va a hablar así? La niña empieza a llorar, llaman a la mamá y le dicen, llévesela, a saber qué le pasa, a lo mejor está enamorada. Entonces, esa falta de coherencia, esa falta de justicia es generalizada en toditos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y por el otro lado, en nuestro país, 2 años llevamos ya marcados, 20 y 21, con excarcelar delincuentes. En este país llevamos más de 3.000 delincuentes sueltos, que el año pasado cerramos, creo que fueron 1.000, los últimos que 800 o algo así, ahora no recuerdo bien, los últimos que excarcelaron. Y son delincuentes. El hombre que mató a esta muchacha de Bluefield es un ex policía. Frente a esta situación, Nila, para ir cerrando, ¿qué pueden hacer las mujeres? ¿Qué se puede hacer? Ay, mamá, buena pregunta. Aunque la situación es tan frustrante, nosotras mismas como mujeres, que apoyamos a otras mujeres y como mujeres de organizaciones, estamos siempre haciendo el llamado a 2 cosas fundamentales. Una, a reconocer que la violencia no es natural, que las niñas y los niños tienen el derecho a una pensión de alimentos, no es un favor, no es un regalo, ni es un intercambio de sexo de la madre con el padre para que le pase a sus hijos. No, es un derecho de la niñez y es una obligación de los hombres, que si engendraron hijos e hijas, si no se previnieron con un preservativo el no engendrar un embarazo, son responsables de sus espermatozoides y los tienen que asumir. ¿Les gusta o no les gusta? Y además hay una ley. Entonces la ley se tiene que hacer cumplir. Y si el hombre no cumple con su pensión de alimento, el Estado lo tiene que hacer cumplir. Que las leyes se pongan en práctica. Nicaragua tiene buenas leyes. ¿Y de qué nos están sirviendo? De nada. Eso por un lado. Por otro lado, las mujeres en general
debemos entender que la violencia no es natural ni es normal, que no debemos ni podemos callar, pero también debemos seguir aprendiendo que hay alertas a las que debemos estar atentas. Y esas alertas se las debemos transmitir también a las niñas, a las adolescentes. No podemos permitir ni así de controles de los hombres, de los novios o de los enamorados, porque esto empieza desde que las chavalas son adolescentes. O me das la clave de tu Facebook, o me das la contraseña de tu teléfono, o entonces estás con alguien y me estás engañando, y aquel drama y aquella cosa. Tomá, si solo a vos te quiero. No, esos códigos los tenemos que desarticular, porque esos son los indicios para la violencia. Esos son los micromachismos famosos, los chantajitos de los novios, que si no me querés, que si no venís, que entonces me voy a ir. O sea, hablemos de eso en nuestras casas. Y la otra cosa es, no dejemos de denunciar. Si una denuncia no cala en la policía, si la policía no hace su trabajo, hagamos denuncia social. Usemos paredes, usemos papeletas en la calle, usemos medios de comunicación, redes sociales, usemos los estados en los teléfonos o en los WhatsApp. Los estados los ve medio mundo. Estoy siendo amenazada, la policía no me hace caso. ¿Qué puedo hacer? Necesito ayuda. Alguien ve ese estado, ve ese número de teléfono, tiene que contactarse. Las radios alternativas o comunitarias, o cualquier radio, llamar al aire, hacer una denuncia pública. Porque pienso que entre más pruebas hay, más se va a poder documentar la negligencia estatal, porque esto no puede seguir así. Y las mujeres no podemos quedarnos calladas, no podemos. Y la otra cosa es, que ya termino, que tiene que ver con la familia y tiene que ver con la sociedad en general, que somos todas y todos. Apoyemos siempre a una mujer que está siendo víctima de violencia de cualquier tipo. También la violencia de pensión de alimentos, la violencia alimenticia. También esa. No dejemos sola a una mujer. Vos te lo buscaste, dejemos de culpabilizar a las mujeres también. Cada mujer tiene su propia historia, desde niña tiene su propia historia y que la acarrea porque es suya, la lleva, y si no la ha trabajado la va a seguir poniendo en práctica. Entonces no podemos dejar solas a las mujeres, a las chavalas, no podemos hacernos de la vista gorda. Somos responsables, esta sociedad es responsable, no solo es el Estado, Marjorie, la familia también es responsable. La educación que estamos dando en la casa, en las escuelas. Estamos creando pequeños machitos que se creen poderosos y superiores a las niñas. Desde ahí, desde que el niño ve televisión y la niña es la que anda barriendo, ya estamos mal. Porque entonces sigo reproduciendo lo que ya estamos viviendo las mamás, las abuelas y las tías. Las mujeres debemos cambiar, la sociedad debemos cambiar. Gracias por haber seguido esta transmisión y les invitamos mañana que tendremos una conexión directa con María Teresa Martínez, quien ha sido usuaria del sistema de justicia de Nicaragua en la ruta de acceso en el tema de derecho de familia, en la demanda de una pensión alimenticia. Ella nos va a contar su experiencia, nos va a compartir su experiencia y los obstáculos con los que se ha enfrentado en la restitución, como le gusta llamar a la dictadura, de los derechos de sus hijos e hijas.